El sentido de un comienzo, pensamiento contrafactual, ucronía e imaginación histórica. Un ensayo de Alberto Murcia Carbonell. Prefacio. La filosofía occidental está más preocupada de los mecanismos para descubrir la verdad que a cómo le damos significado a la experiencia. Richard Rorty, La filosofía y el espejo de la naturaleza. En este trabajo abordaremos distintas cuestiones que tienen que ver con y cómo nos relacionamos con secuencias temporales que han sucedido en el pasado, así como sobre las maneras mediante las cuales extraemos significado de estos eventos. Para ello comenzaremos desde el pensamiento, pasaremos por la relación entre cognición y cultura, material, artefactual, la historiografía y llegaremos hasta las prácticas socioculturales. El hilo conductor que trenzará nuestras hipótesis será el pensamiento contrafactual, PC. Es el PC una disposición de la imaginación gracias a la cual se puede realizar estas operaciones, atribuir orden y dar significado a los eventos del pasado. Debido a estas características, el PC es aquello que hemos denominado el sentido de un comienzo. Cuando ampliamos el PC mediante dispositivos externos como un libro códice, una película, internet, etcétera, surgen las ucronías. En la ucronía aplicamos esta forma de la cognición a eventos sucedidos en un marco más amplio que aquellos que solo afectan al individuo, como es el de la historia. Las ucronías son artefactos comunicativos que amplían el PC, permiten elucubrar con detalle lo que como podría ser un presente alternativo si se modifica el resultado de una cadena de eventos. Dado que el PC asiste a la imaginación histórica al reconstruir la historia, dedicamos un capítulo completo a la pregunta: ¿puede integrarse la ucronía como estudio de lo que podía haber sucedido en el método historiográfico? Desde esa pregunta pasaremos a otro marco de comprensión como es la cultura, de tal forma que trataremos de demostrar las siguientes hipótesis. A. La producción de secuencias temporales mediante la imagen es en sí crear ucronías. Y B. Cuando se opera con las imágenes filmadas a la que se les otorgan orden, duración y significado, se está realizando una actividad análoga a la del PC. Así, establecemos un puente entre ciertas prácticas culturales, consecuencia de cómo nos relacionamos con secuencias temporales, con una disposición de la imaginación que trata específicamente de los eventos y sucesos del pasado. Como puede apreciarse, nuestro camino es de ida y vuelta, del pensamiento a la cultura y de la cultura al pensamiento. El comienzo apunta al final que apunta al comienzo.
En sus fundamentos, este criterio es un trabajo sobre cómo mediante el pensamiento remontamos desde el final hasta el comienzo en busca de explicación y comprensión. Como todo aquel que haya escrito un prefacio o introducción sabe, pese a que se sitúan ahí al comienzo del texto, estos solo pueden hacer efectivo cuando se finaliza la tarea. Toca ahí rememorar sobre aquello con lo que se ha trabajado y adelantar, resumir y explicar aquello que ha de acontecer. Corresponde, por tanto, preguntarse cómo hemos llegado hasta este prefacio. Los temas que aquí tratamos parten y se trenzan desde varias ideas dispares y una obsesión. Estas ideas convergen desde tres autores diferentes: de Daniel Hutto, la hipótesis de la práctica narrativa; de Kendall Walton, el uso de artefactos como utilería para la imaginación en nuestros encuentros en las ficciones, así como que algunos de estos artefactos permiten un contacto perceptual en el concepto representado; y de Jerome Brunner sobre cómo los discursos científico y narrativo elaboran mundos posibles junto con la imaginación, así como la supuesta irreductibilidad de ambos discursos. La obsesión es sobre el tiempo. Una de las discusiones que aún se mantienen en la filosofía de la mente es aquella que atañe a cómo podemos asomarnos a las mentes de los demás. Esto, entre otras cuestiones, implica saber si disponemos de mecanismos innatos mediante los cuales podemos atribuir estados mentales a los demás o a uno a mismo, a deseos, creencias, temores, etcétera, o bien logramos designar si una persona tiene el estado mental gracias a procesos de enculturación en los que aprendemos a usar adecuadamente estos términos. Esta segunda corriente, además, vendría a afirmar que esta manera de atribuir estados mentales es bastante falible, a no ser que podamos entablar una conversación con aquel que perpetre la acción. En ambos casos, estamos hablando sobre aquello que se denominó folk psychology o psicología del sentido común. En esta segunda corriente, que apuesta por la necesidad de enunciar adecuadamente los estados mentales al pasar por procesos de enculturación, encontramos a Daniel Hutto en su Folk Psychology Narratives, The Sociocultural Basis of Understanding Reason. Propuso que tratamos de comprender cómo y por qué una persona actúa conforme a razones después que hayamos tenido encuentros con determinadas narraciones. Folk Psychology Narratives, en las que se habla sobre estados mentales. Antes de dar este paso en el que tratamos de acceder a estados proposicionales, primero reaccionamos ante estados intencionales que, dado su carácter de indización, carecen de contenido mental proposicional. La conclusión a estas propuestas es que solo podemos dar cuenta de razones que son estados de la razón complejos en los que se mezclan diferentes estados mentales. Solo si podemos
solo si poseemos herramientas como el lenguaje que permitan operaciones mentales tales como actuar conforme a razones. Un gato puede desear algo, pero eso no implica que actúa conforme a razones ni que posea un contenido proposicional tal que yo, que soy un gato, deseo que P. Si el gato posee un aparataje mental cognitivo, debe ser significativamente diferente al nuestro. Nagel, 1974. Si se da el caso en el que alguien abandona una fiesta porque le han insultado y quiere atribuirse una razón a su comportamiento, puede llegar a la conclusión de que la razón que le lleva a irse fue creer que le están ofendiendo y desea no ser insultado, mientras que podemos interpretar un deseo mediante actitudes intencionales. Las razones solo se pueden comprender si poseemos un aparataje mental que incluya el lenguaje en el que podamos interpretar a las personas mediante actitudes proposicionales. Hutto propuso la hipótesis de la práctica narrativa, HPN. Reconocemos, comprendemos y atribuimos estados mentales al resto de personas gracias a que hemos estado en contacto con narraciones que explican qué significan esos términos sobre estados del pensamiento. De esta manera, las instrucciones de un lavavajillas queda fuera de la HPN, mientras que un cuento como el de Caperucita Roja permite entender cosas como que es tener, como qué es tener un deseo, una creencia o estar asustado por algo. Se aprende porque las personas actúan conforme a razones. De esta forma, las proposiciones sobre estados mentales solo pudieron aparecer en una etapa tardía de nuestro paso por el mundo como especie, y desde luego la cualidad no formaría parte de un supuesto aparataje mental innato, ni desde luego modular. La idea en sí es revolucionaria, pero desde luego no tan original como parece indicar. Joseph Perner y colegas ya habían planteado alguna idea similar en el campo de la psicología. En su revelador artículo Action Really Do Speak Louder Than Words, but Only Implicity, Young Children's Understanding of False Belief in Action, y en Theory of Mind is Contagious, You Can Catch From Your Service, ya se insinuaba una idea que subyace al estudio de Hutto. Los recursos cognitivos necesarios para desarrollar una teoría sobre los estados mentales de los demás son menores de los que otras hipótesis pretenden tomar por válidas, como es el caso del intelectualismo. Perner y colegas plantean que aprendemos a discernir entre estados mentales debido a que nos involucramos en encuentros cara a cara con personas que actúan conforme a razones. No sería necesario un proceso metarepresentacional para llegar a comprender que está o no está haciendo un sujeto. En cualquier caso, esto no implica necesariamente que el error quede fuera de estas hipótesis. Es decir, que una persona yerre a la hora de determinar por qué alguien hizo algo no
implica que en cualquier caso seamos incapaces de atribuir estados mentales. Hutto diría que solo a través de un intercambio comunicativo con aquel que se realiza la acción, esto es, un encuentro en segunda persona, podríamos saber por qué hizo tal o cual, siempre y cuando consideremos que el interlocutor está siendo honesto. La hipótesis de Hutto siempre ha planteado que todo este trabajo, aunque no hemos conseguido demostrar que el PC actúa bajo los parámetros de la HPN, planteamos un largo epígrafe en el que consideramos que los recursos cognitivos necesarios para desarrollar un comportamiento contrafactual son escasos si los comparamos con aquellos modelos que exigen metarepresentación. Además, consideramos que el PC es un proceso de largo recorrido en el que para un uso adecuado es necesario involucrarnos en encuentros cara a cara con individuos competentes en el uso del lenguaje, porque se, aunque se pueda defender que un dispositivo como el comportamiento, como el PC es innato, parece demostrado que solo a través de diversos procesos de enculturación podemos lograr su uso adecuado, al menos en su faceta de atribución de causas. Entre estos procesos de enculturación encontramos narrativas en las que se describen cómo pudieron haber ocurrido las cosas si cierto suceso operante no se hubiera dado. Aprendemos que las intenciones de los demás resultan tanto o más relevantes para que algo se dé que las leyes de la causalidad. Si alguien saboteó un ascensor con intención de asesinar al primer ministro de Chiquitilandia, la gravedad es la causa que hizo que el ascensor cayese, pero la culpa del magnicidio caerá sobre el saboteador. Si el saboteador no hubiese actuado sobre el ascensor, el primer ministro seguiría vivo. Son las acciones en la mayoría de los casos y la reconstrucción de los eventos del pasado lo que logra que aflore el significado desde secuencias temporales. Esto no puede ser algo innato. Las estructuras de las narraciones mediante las que comprendemos los sucesos son andamiajes que heredamos y legamos. Necesitamos aprender de los demás aquello que es posible para ofrecer un contrafactual verosímil y con esa y con una coherencia lógica interna que permita pensarlo como probable. Las implicaciones del PC en la ética y en la política son casi incuestionables si lo relacionamos con la idea de posibilidad que pudo ser posible o cómo pudieron ciertos eventos evitarse o provocarse. Por desgracia, estos aspectos sobre la moral o la política quedarán por el momento fuera de las consideraciones de este trabajo. Existe una discusión sobre qué nos sucede cuando estamos frente a una ficción. Kendall Walton propuso que cuando vemos una representación que remite a algo ficcional,
una película, un cuadro, una pintura. Lo que sucede es que el artefacto cultural donde se representa la ficción sirve de utilería y apuntador para que entremos en la ficción y estemos imaginándonos que P, aunque a lo largo del cuarto capítulo discutiremos sobre lo que significa esto de estar imaginándose que P, que implica que imaginar es hacer cosas con proposiciones gracias al pensamiento. Aquello que causó este trabajo apunta hacia que existen ciertos artefactos que sirven de utilería en los juegos de simulación o en las invenciones. El ejercicio de Walton consiste en llevar aquello que sucede en los juegos infantiles a nuestros encuentros con objetos culturales que representan ficciones. Cuando un niño juega a que su escoba es un caballo, utiliza la escoba como utilería para simular el caballo. En los distintos procesos cognitivos que se dan en el juego de simulación, el niño es consciente de que el palo es un palo y además un caballo, pero ni transforma el palo en un caballo olvidando la verdadera naturaleza del palo, ni por supuesto cree que el palo es un caballo. Gracias a un ejercicio del pensamiento, imagina que el palo es un caballo. El palo asiste al niño en su juego. El motivo puede ser variado y tal vez irrelevante para este estudio. El niño puede imaginar que está cabalgando un corcel solo con arquear las piernas, trotar y realizar todos los gestos que remitan a esta acción. No existen una no existen unas cualidades intrínsecas en el palo que sirvan en exclusiva para que este sea utilería en un juego concreto. El palo puede convertirse en una espada en una historia de piratas, la lanza de un hoplita o el remo de una barquichuela. Sin embargo, si seguimos a Gibson, podríamos decir que el palo ofrece ciertas permisibilidades que la percepción descubre. Ser agarrable puede ser tal vez su característica más significativa como permisibilidad, pero también gracias a una implementación de la imaginación en su uso, podemos creer que el palo sirve para golpear o en sí se simula una cabalgada. Puede ser cabalgable. Lo importante es que el niño se sirve de este palo como utilería para su actividad, en el que este palo fue elegido para hacer de caballo porque se percibe en él cierta cualidad para ser cabalgado, tal vez por su semejanza lejana con un caballo. Si en lugar de un palo hablásemos de una fregona, la semejanza sería mayor. Sea como fuere, el palo nos permite acceder a ciertos mundos ficcionales en esta interacción entre mundo e imaginación. En este trabajo hablamos sobre las ucronías. Estas son artefactos narrativos que surgen de ampliar al PC
articulan narraciones hipotéticas sobre aquello que pudo haber ocurrido si tal o cual evento no hubiese sucedido y amplían el relato desde un momento de inflexión hasta un presente alternativo. Las ucronías en este sentido sirven como utilería para la imaginación. Mediante las ucronías nos sumergimos en mundos posibles tras una reconstrucción de los eventos que sucedieron en la historia. Existe un segundo punto en el que esta tesis de Walton afectó al desarrollo de este trabajo. Se trata de cómo en los juegos de simulación los objetos no sirven solo como apoyo para un ejercicio mental de intercambio entre el actual y el hipotético, sino que son constitutivos para el simular. Se ha entendido que cuando un niño simula, por ejemplo, que una banana es un teléfono, lo que hace es sustituir el objeto actual, la banana, por un teléfono. Con esta simple operación cognitiva, el niño simularía que la banana es un teléfono y comienza a comportarse como si así lo fuera. Sin embargo, proponemos que no se trata solo de un intercambio mental de objetos, real, hipotético. El niño lleva a cabo un comportamiento contrafactual gracias al objeto actual, simulando no solo que P es Q, sino que P es Q en una situación S. Esto es, el niño simula una acción y no solo el intercambio de objetos. De esta forma, el objeto en cuestión sirve de utilería. De esta forma, el objeto en cuestión sirve de utilería en ese proceso. Así como un actor utiliza un teléfono de utilería para realizar la acción de llamar por teléfono, un niño que utiliza un palo como un caballo está cabalgando, pues imita el comportamiento que debería suceder en caso de que el palo fuera un caballo. Se comporta contrafactualmente no porque sustituye objetos reales por ficcionales, sino porque trata de operar en el momento como si P fuese Q en una situación S. De Walton surge también la discusión sobre los artefactos que permiten el contacto perceptual con el objeto representado. Esto es, existen artefactos que reproducen la realidad. Las cámaras de fotos o de video, por ejemplo, que son transparentes. El concepto transparente en Walton no remite a las cualidades epistémicas del artefacto, sino a ese contacto perceptual. De otra forma, los aparatos de reproducción de la realidad logran conservar la información de tal forma que nos permite decir que cuando vemos una fotografía percibimos al objeto representado, pese a que sea una representación y esto implique que ni muela ni se conserve la escala, se sienta igual que el original o cualquier otra característica del modelo. Sin embargo, el dispositivo de captación nos permite verlo como si estuviera ahí. En el caso de la imagen, un movimiento, en el caso de la imagen en movimiento podríamos añadir que también nos permite oírlo.
Cuando se edita la imagen en movimiento, se manipulan imágenes que en principio no tienen por qué tener un sentido específico. Son series temporales desordenadas en las que no se trenzan narración alguna. Al editar se da orden y duración a estas imágenes y se elabora un discurso narrativo del que surge el significado. Es cierto que al operar los estados mentales de un editor, las intenciones empañan en cierta medida esta conservación de la información que permitía el contacto perceptual con el objeto representado. En cambio, las ventajas son mucho mayores que los inconvenientes. Del caos de la serie temporal se extraen significados en narraciones que suponen la construcción de experiencias. Nuestra propuesta al respecto es que la edición de la imagen propone una relación análoga a los procesos del PC. Si la imagen es transparente, nos está situando ante series temporales de sucesos que pasaron en algún momento. Es igual que nos sucede cuando rememoramos. En ambos casos, tanto en la imagen como en el pensamiento, se manipulan representaciones o modelos del mundo sobre aquello que pasó para lanzar hipótesis sobre qué podía haber ocurrido dado este material del pasado. El PC edita el pasado bajo el paraguas de la posibilidad que permiten los eventos sucedidos. Se tiene cierta tendencia a pensar que cuando hablamos de narración nos referimos a algo relacionado directamente con la ficción. Es decir, toda narración es una narración de ficción, pero narrar no significa solo la ficción como representación de las acciones humanas. Una narración es una secuencia de eventos a la que se ha dado un orden determinado y ese orden puede atender a relaciones de causalidad. Si alguien describe aquello que se ha sucedido durante el día, recurre a una narración. Estos eventos pueden o no estar conectados causalmente. Lo que no resulta necesario es que exista la causalidad para que sea una narración. Un manual de instrucciones del IKEA no narra algo, pese a que los elementos que se describen se conecten causalmente. Algo parecido sucede con una teoría. Las narraciones ayudan a la comprensión de los acontecimientos. Si por narrar entendemos utilizar tropos de la narratología, como pueden ser los géneros o las formas de narración, esto no los convierte en falsos a los acontecimientos que sucedieron. El elaborar las series temporales con cierto orden permite ese acceso a la realidad que de otro modo hubiese sido imposible. Volviendo al ejemplo del sabotaje, solo la historia del saboteador nos permitirá comprender y responder a por qué sucedió la muerte del primer ministro de Chiquitilandia. Según Jerome Brunner, el discurso narrativo es diferencia. Según Jerome Brunner,
El discurso narrativo se diferencia del discurso científico en que el científico pretende que sea validado por lo empírico y pueda servir para crear teorías que predigan comportamientos de estados de cosas en el futuro. El discurso narrativo, que en Brunner tiene mucho de narración de ficción, se sustenta bajo los pilares de la verosimilitud y coherencia lógica interna del relato. Cuando decimos el rey murió y luego la reina murió, el luego funciona de manera diferente en el discurso científico que en el narrativo. Para Brunner, ambos discursos son irreductibles, pero se asisten mutuamente. De esta manera, muchas teorías comienzan siendo narraciones. Sin embargo, solo algunas acaban por convertirse en teorías. También algunos agentes, cuando no saben cómo actuar, recurren a narraciones para saber qué hacer, incluso aunque tengan teorías al respecto, como sucede en la economía. Brunner, 2001. Pese a esto, ambos discursos se repelen como agua y aceite. Aunque Brunner mantenga esta cierta incompatibilidad entre los discursos, introduce la idea que ha servido como condición que permitió este trabajo. Brunner comenta que las humanidades tienen como temario implícito el cultivo de las hipótesis, pero la ciencia moderna, por lo menos desde Newton, consideró las hipótesis como uno de sus elementos constituyentes. De esta manera, el trabajo del poeta y del científico difieren menos de lo que podría parecer. Incluso, aunque el trabajo del científico sea convertir las metáforas en frágiles axiomas, las hipótesis en este caso nos permiten pensar que existen diferentes perspectivas humanas sobre los acontecimientos frente al universo único de una teoría fuerte. Las hipótesis así sirven a la comprensión. Es por ello que en disciplinas en las que las teorías o axiomas son menos relevantes que una buena comprensión de un acontecimiento, estas resultan fundamentales. Así sucede en el caso de la historiografía. Durante bastante tiempo el historiador ha tratado de que sus escritos correspondan en mayor o menor medida con aquello que sucedió en cierta relación isomorfa. Esto implicaba en las hipótesis siempre quedaban fuera del discurso de la historia. Los que trabajaban en área Los que trabajaban el área se empeñaban en que sus trabajos reflejaran fielmente lo que sucedió. Sin embargo, la historia tiene dos problemas fundamentales relacionados entre sí que rompen este idealizado isomorfismo. Por un lado, la historia tiene demasiados huecos vacíos sin rellenar que la imaginación del historiador debe ocupar para que las series
temporales de eventos tengan sentido, y por otra parte, cada vez que éste escribe historia, está haciendo la historia, pues su pensamiento se articula bajo tropos que le obligan en cierta medida a narrar lo sucedido bajo ciertas estructuras. White, 1992. A esto cabe añadir otro elemento: aquello que no sucedió también puede ser constitutivo de la secuencia temporal. Esto es, lo contrafáctico también se cuela en las estructuras de la historia, dice Brunner. Comillas, el historiador sin duda puede buscar pruebas congruentes en los archivos, pero nosotros, como lectores de la historia carolingia, buscaremos hipótesis alternativas aun cuando ya creamos en la teoría de la alianza. El objetivo de comprender los acontecimientos humanos es sentir las alternativas que tiene la posibilidad humana, y así las interpretaciones sobre el ascenso de Carlomagno no tendrán fin. No solo las de los historiadores, sino también las de los novelistas, poetas, dramaturgos e incluso los filósofos. Cierre de comillas. Las consecuencias de las hipótesis para la historiografía son bastante desafiantes. Debido a esto, nos planteamos si las ucronías pueden integrarse en el relato del historiador y en su metodología. Son los eventos que no sucedieron lo suficientemente constituyentes para ayudar a la comprensión de lo que pasó. Pese a las reticencias de Brunner en mezclar el agua del discurso científico con el aceite del narrativo, párrafos como este sugieren que pudiera existir cierta conciliación entre ambos. Pensamos que el PC es una forma de discurso narrativo científico que aúna ambas dimensiones. Daremos argumentos suficientes al respecto en los siguientes capítulos. Baste decir ahora que el PC estructura los eventos del pasado mediante tropos narrativos cuya finalidad es la comprensión del evento. A su vez, el PC sirve a métodos más científicos como atribución de causas, que sí cumplen ciertos criterios de verificación como la ciencia exige para ser ciencia. En el uso del PC, ambas dimensiones son complementarias y no pueden coexistir por separado. Dijimos que este trabajo fue causado por varias ideas y una obsesión. Estas ideas ya han sido expuestas. La obsesión es sobre el tiempo, en concreto sobre la reversibilidad e irreversibilidad de la flecha del tiempo. El cine nos enseñó un concepto que es incompatible con la realidad: la segunda toma. En nuestro mundo existen las segundas oportunidades. Se ha cometido un grave error y alguien permite que puedas continuar con tu vida. Participas en un juego y tras perder te dejan volver a repetir. Se dice que cuando te mudas a un lugar lejano te estás dando una nueva oportunidad, pues comienza una nueva vida.
Pero todos sabemos que existen circunstancias que no permiten una segunda oportunidad. Hay eventos irreversibles que impiden que se repita la acción. Esto no solo afecta a la física, un depósito de agua en el que se añade una tintura impide en principio que se revierte el acontecimiento, sino a las relaciones entre personas. Alguien que ha sido asesinado no dispone de una segunda oportunidad. Existen situaciones imperdonables que no permiten una segunda oportunidad, pero no podemos confundir una segunda oportunidad con una segunda toma. La idea de segunda toma implica un viaje al tiempo. Sucede algo y se decide retomar aquello que pasó desde un momento específico para repetir las acciones con el fin de que se ajusten a un resultado diferente al que ocurrió. En la cinematografía, una segunda toma remite a esto mismo que acabamos de describir, pero también a volver a repetir toda la acción de modo que pueda mejorarse el resultado. Nuestras vidas no tienen segundas tomas. Lo contrario supondría que se es propietario de una máquina del tiempo. Lo más parecido a este dispositivo de desplazamiento temporal es el que pueden alterarse los acontecimientos que sucedieron en el PC. En el universo que nuestros umbrales de percepción aprecian, los estados de cosas se suceden siempre en una dirección determinada. Así, los huevos se rompen pero no se recomponen. La gente envejece y las ciertas causas anticipan efectos concretos. Esto se da siempre de la misma forma, nunca al contrario. Parece que los eventos en el mundo se ven regidos por una flecha del tiempo que atiende a las leyes de la termodinámica. Esto no se Que esto no sea así nos permite establecer regularidades, algo fundamental para la explotación de la información. Sin embargo, la contrapartida es bastante problemática. No existen las segundas tomas. Julius Thomas Fraser, 1990-1993, 2007, sugirió que nuestra fenomenología del tiempo se ve afectada por los umbrales biológicos materiales. Esto implica que existe una relación entre fenomenología del tiempo y la biología. Debido a nuestra composición material, el tiempo se percibe como algo que fluye en una dirección determinada, pero parece que no toda materia se comporta de la misma manera, y si pudiéramos acceder a umbrales de percepción más finos y microscópicos, encontraríamos fenómenos cuánticos que se asemejan a huevos recomponiéndose o gente rejuveneciendo. O de otro modo, no podríamos determinar cuándo sucedió algo. Vivimos en el mundo eotemporal, el amanecer del tiempo. Este mundo abarca todo aquello que centra en el conjunto de lo macroscópico, desde un grano de arena a dos galaxias en colisión. Es la forma más antigua de tiempo.
Los eventos pueden ser señalados y ordenados. Pueden haber un antes y un después. Sin embargo, no puede determinarse la dirección. Sin embargo, no puede determinarse una dirección preferente. ¿Qué debe ser antes y qué después? No sabemos hacia dónde debería apuntar la flecha del tiempo. Es pura sucesión sin dirección, como la sucesión de números naturales, la acusación, perdón, la causación, la conexión entre sus eventos es, por tanto, determinista. También es el T de la física. Volvemos al párrafo completo. Vivimos en el mundo eotemporal, el amanecer del tiempo. Este mundo abarca todo aquello que entra en el conjunto de lo macroscópico, desde un grano de arena a dos galaxias en colisión. Es la forma más antigua de tiempo. Los eventos pueden ser señalados y ordenados. Puede haber un antes y un después. Sin embargo, no puede determinarse una dirección preferente. ¿Qué debe ser antes y qué después? No sabemos hacia dónde debería apuntar la flecha del tiempo. Es pura sucesión sin dirección, como la sucesión de números naturales, la causación, la conexión entre sus eventos es, por tanto, determinista. También es el T de la física. Un peldaño por encima encontraríamos la biotemporal. Distinguimos pasado, presente y futuro. Sin embargo, los horizontes temporales son limitados a las experiencias sensoriales. El presente tendría una duración determinada por las fronteras de la mente de cada especie. La intencionalidad orgánica dirigida a objetivos a corto plazo o específicos sería la forma de conectividad entre eventos. Finalmente, nuestra existencia estaría situada en la no temporalidad. Nuestra cognición distingue entre pasado, presente y futuro, al igual que cualquier ser vivo, solo que nuestras fronteras temporales no se limitan al corto plazo, pueden ir más allá de nuestra propia muerte. Podemos hacer cálculos de qué podría ser cuando no estemos o pensar sobre pasados remotos. Nuestra forma de conectividad sigue siendo una intencionalidad orgánica dirigida a objetivos que pueden ser tanto simbólicos como concretos a corto y largo plazo. Esto sirve a una supuesta preservación de la integridad del self. La no temporalidad puede ser representada como una flecha que señala un lugar determinado. Por debajo de la eotemporalidad, los eventos viven en un caos primordial en el que es imposible situar dónde sucedió algo o en qué orden se dio.
mientras que en ese caos el tiempo parece no existir. Nuestra existencia está encadenada a que ciertos eventos sean irreversibles. Dada nuestra no temporalidad, solo nos queda el pensamiento como máquina del tiempo efectiva para poder reconstruir los sucesos de la historia. Para ello disponemos de la imaginación histórica y el PC asiste a la imaginación histórica para ordenar las secuencias temporales de la forma que al dar forma al pasado se está generando significados de estos sucesos. El PC, aunque trata con hipótesis, identifica elementos constituyentes en los sucesos pasados. Es la única forma conocida de alterar, aunque solo sea mediante el pensamiento, lo que sucedió y reemplazarlo con lo que pudo haber ocurrido. Sin segundas tomas, solo las hipótesis sobre qué podría haber pasado. Esto no resulta inútil. El PC cumple una función preparatoria dado un evento futuro que se asemeje a lo sucedido en el pasado, y si se ha identificado una condición suficiente, se podría evitar o provocar que volviesen a suceder las cosas de la misma manera. Lo más parecido a tener una segunda toma es el razonamiento contrafactual. Los contenidos que aquí hemos presentado constituyen el trasfondo general que ha impulsado este trabajo y que influyen al resto de ideas con las que tratamos, pese a que estos han quedado bastante apartados del foco principal debido al trabajo de investigación que hemos venido realizando. El PC es una manera de operar con las series temporales y las posibilidades. Es la única forma conocida de desplazamiento temporal que implica la creación de alternativas a los eventos sucedidos. Despreciar un dispositivo hipotético solo porque lo que plantea no sucedió supone un grave error. No solo los hechos explican lo que está sucediendo. Esperemos que nuestros esfuerzos para clarificar el PC y representarlo como un desafío no solo para la psicología, sino para la filosofía de la mente, no hayan sido en vano. Aquí hacemos una pausa y continuaremos después de este prefacio con el contenido principal de este texto, a partir de el título Pensamiento contrafactual y el sentido de un comienzo, capítulo primero. Pausamos.